En el amor y en la guerra, Ildefonso Falcones. Cuarta parte. Guerra y soledad. Capítulo 23. Certaldo, Toscana, 1479. Nápoles volvía a estar en guerra con Florencia, en este caso tras la llamada conspiración de los Pazzi, familia noble, que, aliada con el Papa Sixto IV y su sobrino, muchos sostenían que su hijo, Girolamo Riario, señor de Imola y Forlì por concesión papal desde hacía años, y que pretendía ampliar sus posesiones a costa de los florentinos, había pretendido asesinar a Lorenzo de Medici y hacerse con el control de la República. La conjura fracasó. En la Catedral de Santa María del Fiore, donde se había planeado el asesinato, murió Giuliano, el hermano menor de Lorenzo, mientras que este último solo resultó herido. Los Medici respondieron con violencia y ejecutaron a gran parte de la familia de los Pazzi, algunos de ellos importantes cargos eclesiásticos, y encarcelaron de por vida a otros. Confiscaron sus posesiones y el Papa, aliado de los Pazzi, hizo lo propio con las de los florentinos en Roma. El banco de los Medici fue requisado y las finanzas de la Santa Sede, que hasta entonces habían estado bajo su control, se cedieron a los Pazzi. Los Medici fueron excomulgados y la ciudad amenazada con un interdicto. En julio de 1478, las tropas pontificias aliadas con las napolitanas y las de la República de Siena entraban en la Toscana. Desde la paz de Lodi, hacía más de 20 años, la Signoria carecía de tropas estables y confiaba su defensa a sus aliados y a las tropas mercenarias. Con los primeros, Milán, Venecia, Ferrara, incluso Francia, con Luis XI, y otra vez el de Anjou con el incentivo de recuperar Nápoles, obtuvo poco éxito. Todos tenían sus propios problemas. En cuanto a los segundos, los recursos escaseaban. Los napolitanos avanzaban y conquistaban tierras toscanas, Casole, Certaldo, Castelfiorentino, Barberino. Allí, en la cuna de Boccaccio, estaba Arnau Estañol, ya como capitán artillero al mando de una veintena de espingarderos, más de la mitad alemanes, el resto italianos, todos ellos fuertes, hombres capaces de manejar las pesadas espingardas y soportar su retroceso unas armas de mayor calibre que las escopetas y menor que las bombardas, aunque mucho más versátiles puesto que se transportaban más fácilmente. Con esos pequeños cañones móviles, Arnau había ordenado disparar contra las murallas de los lugares que asediaba el ejército. No las derribaban ni las dañaban como pudieran hacerlo los grandes cañones, pero sí obtenían su objetivo: impedir que los asediados, bajo un constante bombardeo, se parapetasen tras las almenas y otras defensas, lo que permitía acercarse a los suyos para escalar y tomar la fortaleza. También eran tremendamente útiles ante las cargas enemigas. Arnau recordaba esas confrontaciones bélicas cuando la artillería se limitaba a las bombardas en los asedios y algunos escopeteros que tardaban una eternidad en cargar sus armas de corto alcance y menor efectividad. Él había dirigido y soportado aquellos embates con Peregrino caracoleando nervioso, con la espada desenvainada, alzada al cielo, presta a dar la orden de lanzarse a galope tendido. Él siempre el primero, encabezando el ataque. Ahora, cuando su espada descendía, lo hacía para iniciar el bombardeo. En el mar llegó a aprender a reemplazar el entusiasmo y la pasión ciega con que afrontaba tales situaciones por la expectación de los hombres que confiaban en que aquella lluvia de proyectiles sobre los enemigos que se abalanzaban hacia sus posiciones los desbaratase y les hiciera más fácil el combate. ¡Fuego!, ordenaba bajando su espada. 20 espingardas atronaban el campo de batalla disparando a un tiempo. Era consciente de que la infantería y hasta la caballería esperaban en tensión, muchos atemorizados. Lo sabía, tanto como que sus vidas podían depender del acierto de sus espingarderos. ¡Cargad! ¡Rápido! ¡Fuego! Muchos lo miraban a él en lugar de hacerlo al enemigo. Arnau, por su parte,
mantenía la atención en la hueste que se acercaba, en los que caían por sus disparos, en la distancia a la que se encontraban, para corregir constantemente los ángulos de tiro. Su experiencia en la batalla le indicaba con rapidez quiénes eran los enemigos más peligrosos. Distinguía entre lanceros, caballeros, mercenarios. Reconocía con pasmosa facilidad a los soldados extranjeros que formaban con el enemigo, alemanes como los que estaban bajo sus órdenes, bretones, albaneses, corsos, turcos incluso. De todos ellos, los albaneses y los corsos eran los más peligrosos, combatientes expertos y osados, y en ellos centraba el bombardeo. ¡Fuego! Y los hombres se lo reconocían y lo respetaban. Nápoles, 1479. Uno de los criados que acompañaron a Paolo a Castelnuovo, sin duda impresionado por la solemnidad del acto, había hablado con Marina y había descrito al embajador florentino como un hombre serio y altivo vestido con una larga túnica negra bordada en oro y sus enseñas distintivas. Ahora, con una copa de vino en la mano, mientras despartía amablemente con su esposo en el salón de su casa, ese hombre irradiaba prestigio ataviado de seda azul refulgente, bordados en oro y perlas, jubón hasta las rodillas con el braguetero tan de moda entonces a la vista, calzones cortos, medias de seda blancas y zapatos de punta cuadrada. Marina llegó a dudar de su propio aspecto ante el lujo y la ostentación de la vestimenta del florentino. La vuelta a la cultura clásica, ese renacer en ella que se pretendía, por más que los moralistas y la Iglesia, incluso las autoridades con sus leyes suntuarias, continuaran empeñándose en lo contrario, había traído la libertad en la ostentación. Ser rico ya no era pecado ni originaba vergüenza, no constituía lacra alguna, y los principales deseaban disfrutar de su posición y consolidar esa identidad social que los diferenciaba del resto de los ciudadanos. Los Cribino pertenecían por derecho a ese estrato, el de los adinerados, por lo que Marina había preparado a conciencia la recepción del embajador. A diferencia de Paolo, que continuaba vistiendo con la sobriedad del color negro, gastó un dineral en sastres y modistas para que le confeccionaran un vestido de brocado rojo, entretejido con hilos de oro y plata formando dibujos indescifrables, pero que podían delinearse mediante un tacto muy sensual. El traje, de mucho vuelo en la falda, se le ajustaba al pecho, lo alzaba y lo resaltaba, mostrando un escote generoso. «Estáis magnífica», la halagó el florentino cuando ella se acercó. «Ciertamente, querida», se sumó Paolo al elogio. Marina inclinó la cabeza escondiendo la tremenda lucha interna que libraba por acoger de manera amistosa a aquel personaje de sonrisa seductora o permitir que la ira reventase en su interior. Paolo ya la había advertido de la identidad del embajador. Habían sido muchos los años durante los que Michele Giocchi aniquiló sus ilusiones y turbó sus sueños. Luego aceptó las inclinaciones de Paolo y, para cumplir con esa decisión, alejó la imagen del florentino de ese entorno opresivo del que ella misma se había rodeado. Su esposo había dejado de viajar a Florencia con la asiduidad de sus primeros tiempos y luego casi definitivamente, y confesó a Marina que Michele se había casado y había abandonado la sodomía a modo de un capricho de juventud. De ese modo, cuando los posibles amantes de su marido se colaban en sus pensamientos, algo que sucedía a su pesar, ella los apartaba con firmeza, como si perteneciesen a una etapa ya superada. Nunca había llegado a conocer al que había sido su rival por el amor de Paolo, por lo que desde que éste le avisara de su próxima presencia en Nápoles, en calidad de embajador de la Signoria de Florencia, aquel viejo adversario se instaló de nuevo como la más acuciante de sus inquietudes. Y ahora, tras 25 años, ese hombre sereno y seguro de sí mismo la interrogaba con una mirada franca, sin la menor doblez, a la espera de su decisión, porque Marina intuyó que el florentino era perfectamente consciente de las dudas que atenazaban sus pensamientos. Miró a Paolo, que frunció los labios. «Sí», entendió Marina que le decía con ese gesto. «Este es Michele». No pudo evitar agitar la cabeza para despejar todo recelo,
y ofreció su mano al embajador, con una sonrisa tan franca como lo había sido la mirada de él. En la comida solo estuvieron ellos tres, y degustaron platos abundantes y exquisitos, tellinas en cazuela con hierbas, ostras fritas con aceite y pimienta, congrio blanco asado con perejil, cebollas y ajos, salmón cocido con jengibre, azafrán y zumo de naranja, capones emborrazados con gruesas lonchas de tocino, cortes de vaca y cabrito, pan blanco y hortalizas, acompañándolo todo dulces y frutas de postre, y una selección de vinos que soltaron las lenguas de aquellos dos hombres que recordaron anécdotas inocentes, graciosas y rieron. Marina con ellos, entusiasmada por formar parte activa de una relación que hasta entonces solo había consentido. La noche se les echó encima, y cuando la alegría mudaba en nostalgia, Michele pidió a su anfitrión que despidiera a los criados. «Necesitamos estar a solas», confesó al matrimonio. «¿Son de confianza? ¿Nos espiarán?» Eran de absoluta confianza», confirmaron sin dudar. Tras la marcha de Gaspar del palacio, Paolo y Marina se volcaron por recuperar a los criados fieles de los que el matrimonio de Storrent había prescindido. Como les aconsejó Lorenzo, contrataron abundante personal de vigilancia. Además, Marina empeñó parte de su tiempo diario en controlar hasta el último y más insignificante de los detalles que afectaban a su hogar, al personal y por ello a su familia y a su vida, siempre tratando de suprimir cualquier influencia que pudiera pervivir de la época de Gaspar. Sus hombres ya no pisaban con regularidad el palacio, y él mucho menos, aunque sí frecuentaba, por el contrario, el gran almacén que Paolo mantenía en el puerto. Su negocio había crecido tanto que le era imposible mover las mercaderías en los bajos de su hogar, que reservó para las más delicadas y preciosas, igual que en su día hiciera Gaspar. Pero la aparente liberación no era tal. De Storrent todavía mantenía estrechas relaciones comerciales con Paolo, que éste se veía obligado a asumir presionado por el chantaje de la denuncia al que aquél lo sometía permanentemente. Debía acudir a la nueva casa de Gaspar, sencilla, de 2 plantas y con un huerto, tan pronto como aparecía alguno de sus secuaces y lo requería. «Tiene que demostrar que continúa mandando sobre mí», quiso restarle importancia frente a su esposa. Con igual objetivo, en ocasiones los esbirros de Gaspar entraban a saco en el palacio de Paolo y Marina. Los guardias contratados no eran suficientes para hacer frente a la partida que los asaltaba, y los indeseables se dedicaban a pasear amenazadores y escandalosos por el edificio, aunque sin robar, sin golpear, sin destruir más que algunos pocos objetos, solo para reclamar la autoridad de Gaspar, a modo de un señor feudal que exigiera vasallaje. Por eso Marina estaba convencida de la fidelidad de sus criados. Nadie que no gozase de tal virtud sería capaz de aguantar las presiones del mercader catalán. «Si tenéis que tratar de negocios, me retiraré», se ofreció a Paolo y Michele justo cuando el último criado desaparecía. «No, no», se opuso el florentino. «Lo que deseo proponer debe contar con vuestra aprobación y compromiso personal». «No quisiera que mi interés, el de mi país», se corrigió, «pudiera volver a crear una brecha entre vosotros». Marina asintió y mostró curiosidad, algo que en Paolo se convirtió en verdadera expectación. No alcanzaba a imaginar qué podía desear Michele que la afectara a ella. Llevaban años asociados, mucho tiempo en el que habían trabajado y colaborado en múltiples operaciones con el Banco de los Giochi de Nápoles, y nunca había sido necesaria la aquiescencia de su esposa. Michele respiró hondo antes de continuar. «Queremos que trabajéis para la República de Florencia». Marina ni siquiera movió una ceja. Paolo ladeó la cabeza. «¿En qué?», terminó preguntando ante el silencio que prolongó su invitado. «Información. Necesitamos información. ¿Se trataría de... espiar?», se le adelantó Paolo. «¿Espiar?», se asustó Marina. «Yo no lo llamaría esa». Michele dejó transcurrir unos instantes y resopló, con Marina prendada de un rostro que ya mostraba en algunas arrugas o en otras carencias el paso de los años, pero que se conservaba tremendamente atractivo. «Sí», rectificó. «Espiar, aunque no tanto vosotros como de Storrent». «¿Gaspar?», inquirió Paolo. «No», exclamó su esposa. «Quiero decir...», pretendió aclarar, pero Michele no se lo permitió. «Me hago cargo de vuestros reparos, Marina», afirmó el florentino. Los esposos lo miraron con incredulidad, sin comprender cómo sabía lo que había sucedido en esa casa. «Conozco a la perfección la situación con de Storrent»,
la que vos habéis vivido y la que Paolo continúa soportando. Pero, en detalle, recalcó el otro. Domenico, señaló acto seguido, como si ello fuera explicación suficiente. Y así era. Paolo entendió. Se trataba del factor del banco de los Giochi en Nápoles. Sin embargo, él siempre había tenido buen cuidado de no contarle nada al respecto. Necesito saber todo acerca de mis socios, confesó el florentino, interrumpiendo los pensamientos de su anfitrión. A pesar de que somos excelentes amigos, Paolo, los negocios requieren plena confianza, y los rumores apuntaban a que te sucedía algo extraño. Domenico tiene una buena red de informadores en Nápoles. Pero hemos continuado trabajando sin problemas. Sí, y tampoco los tendrás en el futuro, Milfi. Nos conviene tu relación con Destorrent. No debes prescindir de ella, por el momento. Ese depravado ha creado una organización delictiva que nos puede ser muy útil. Está en condiciones de obtener mucha información. De hecho, creemos que ya dispone de ella. Marina no daba crédito a lo que escuchaba. Nos matará, sentenció Marina con voz temblorosa. Los dos amigos intercambiaron una mirada. Marina era consciente de que su esposo jamás negaría nada a Michele, no solo por la relación que mantuvieron, sino también por el inmenso agradecimiento que profesaba a los Giochi. Lo habían sostenido y ayudado. Eran unos magníficos socios comerciales, los mejores con los que un mercader podía contar. Un acuerdo como ese enervaría a Gaspar, que sería capaz de emplear toda la violencia a su alcance para que Paolo le desvelara quién estaba detrás de todo ello. Por más que ya lo sospechara, necesitaría confirmarlo. Gaspar perseguía precisamente eso, el conocimiento, las confidencias, el poder de coaccionar a las personas a través de sus secretos. Paolo quiso tranquilizar a su mujer, pero Michele se le adelantó. Hoy sí que os encontráis sometidos al capricho de ese depravado. Dejó transcurrir un instante para que Marina lo pensara. ¿Me equivoco?, le preguntó al cabo. Ella se vio obligada a reconocerlo y asintió. Bah, estamos hablando de un simple criminal, afirmó con repugnancia. Yo os ofrezco la protección de la Signoria de Florencia, la república más importante de Italia. Estaremos detrás de vosotros, amparándoos, auxiliándoos. Destorrent podrá tener todos los secuaces que quiera, pero una simple recomendación de Lorenzo de Medici, un sutil movimiento de su mano, y morirían él y cuantos hombres le fueran leales. Aunque conociendo a esa carroña, no me cabe duda de que huirían como ratas. Marina trató de analizar la oferta, pero le fue imposible. El vino bebido durante la cena la había alegrado y desinhibido. Durante buena parte de la noche se dejó llevar por ese estado de arrobamiento, de la agradable embriaguez, y disfrutó de la conversación, las bromas, las risas y el afecto con el que ambos hombres se trataban pese al tiempo que hacía que no se veían. Un verdadero ambiente de compañerismo y familiaridad que la entusiasmó, ya que era difícil encontrarse con un Paolo contento, locuaz, chistoso y hasta divertido. Ahora, sin embargo, con la seriedad imperando en la mesa, el vino le regurgitaba en la boca y le provocaba una acidez insoportable. Lo que hacía poco era contento, mudó en mareo, y las palabras parecían desviarse de su entendimiento, como si la propia Marina las rechazase. No me encuentro bien, se disculpó. Ambos hombres se levantaron solícitos. No os preocupéis, puedo ir sola, los calmó. Paolo y Michele. Michele y Paolo. Los dos se despidieron de Marina con cariño, y un silencio cómplice se hizo a su espalda y la acompañó hasta la alcoba. Paolo trasladó a Gaspar varios de los nombres que Michele le había proporcionado, todos ellos generales del ejército, nobles y funcionarios de alto nivel. También hay que averiguar, añadió, la actividad de los arsenales, los barcos que están en construcción y aquellos que se prevén. ¿Y las forjas? Bombardas y demás piezas de artillería. ¿Eso es todo?, se burló Destorrent. Se hallaban los dos en la pequeña y sobria habitación que hacía de salón y comedor en la nueva casa de Gaspar, sentados en dos sillas enfrentadas sin mesa de por medio, en un ambiente sórdido y con escaso mobiliario. El bandido seguía ataviado con su túnica negra. ¡No!, saltó Paolo como si lo hubiera recordado de repente.
Además, hay que enterarse de los próximos viajes proyectados a Constantinopla de frailes trinitarios o mercedarios a redimir cautivos. Ya, continuó sarcástico Gaspar. Quizá tu amigo Florentino quiera saber también los nombres de las furcias que se las chupan a los frailes. No había tardado en deducir que los Giocchi estaban detrás de esa propuesta de espionaje. Sabía de la llegada del embajador florentino a Nápoles, puesto que su recepción había sido pública y celebrada, así como de las visitas que éste había realizado al palacio de su socio. De ahí a atar cabos mediaba un suspiro. Por su parte, Paolo y Michele contaban con ello, como también estaban convencidos de que Gaspar d'Estorren pretendería forzar la situación, negarse para poder obtener una posición ventajista y mayores beneficios el día que aceptase. Se trataba de la negociación de dos expertos mercaderes, pero en esa ocasión, sobre cuestiones tan delicadas como el espionaje. Di a los Giocchi que no me interesa, que ya he estado muchos años en la cárcel por traidor. Sería un estúpido si volviera a arriesgarme. ¿Acaso no asumir riesgos en vuestras actividades actuales? Gaspar soltó una risotada. No molesto al rey ni a su hijo Alfonso, el duque de Calabria, como tampoco a los suyos, Paolo, ni ataco los intereses de Nápoles. Esa es la diferencia. A pocos les importan las rencillas de las gentes, y zanjó el asunto. Paolo y Marina, ella mucho más que él, habían temido que se ensañase y tomara represalias, pero quizá la curiosidad, quizá la sorpresa lo indujeron a no hacerlo. Con lo que no contó Gaspar era con que, si bien no molestaba ni a Ferrante ni a Alfonso, sí lo hacía a los Medici y a los intereses de Florencia, y eso, como había augurado Michele, acarreaba consecuencias. Al día siguiente de la reunión, 3 de los esbirros de Gaspar desaparecieron, y Bernardo no supo dar razón de ellos ni del encargo que deberían haber ejecutado. Se habían esfumado. Nadie tenía noticias de su paradero. Durante esa misma semana, un funcionario nuevo que supuestamente ignoraba el soborno de su antecesor por parte de Gaspar exigió el pago del ancoragio, el impuesto que gravaba echar el ancla en el puerto de Nápoles, a una gran nave cargada con queso de Sicilia, cuero y pieles, cerámica y vino del sur de Italia, y que gozaba de la protección de d'Estorren. Gaspar empezó a sospechar, hasta alcanzar la certeza luego de que uno de los alguaciles que trabajaban para él se presentara en su casa. «Hablan mal de vos, señor», terminó exponiéndole. «Corren insidias. Por supuesto. ¿Cómo pretendes que hablen de mí?». Escupió d'Estorren desde su silla, el alguacil de pie, flanqueado por Bernardo y 2 hombres más. «Esa es la cuestión, señor. Hasta ahora nadie se atrevía a hablar de vos, ni en buenos, ni por supuesto en malos términos. Esto no es una señal favorable. Algo está sucediendo. No debía enfrentarse a los florentinos, por lo menos de momento. Con el tiempo, ya decidiría». No tardó más de 15 días en comprenderlo y personalmente, como deferencia hacia unos hombres con los que nunca se encontraría, acudió al palacio de Paolo dispuesto a proporcionarle información confidencial sobre varios de los personajes por los que este último había mostrado interés en su visita. Los conocía. Había trabajado para ellos. O en su contra. ¿Y de todo lo demás? Lo presionó Paolo. «Los míos están en ello. ¿Cuál será vuestro precio?» «Exclusivamente los gastos en los que incurra y la amistad de los florentinos». La propuesta no sorprendió a Paolo. Gaspar seguía sin pretender dinero, salvo en la medida en la que tenía que pagar a los suyos. Esos eran los gastos que quería se le reintegraran. Prefería cobrarse los beneficios en influencia, en poder. Con todo, Paolo no quiso comprometerse. La estrategia de Michele había dado sus frutos. Gaspar había flaqueado, cedido, y era él quien se sentía poderoso. La amistad y la gratitud, que no otra cosa pretendéis de esas personas, son sentimientos, y como tales, no se pueden reclamar ni exigir. En cualquier caso, lo propondré. Le trasladó al tiempo que le señalaba la puerta de su escritorio. Paolo se sorprendió a sí mismo por la amabilidad con que acababa de pronunciarse tras un encuentro que se había desarrollado en un ambiente distendido. Quiso rectificar.
y se despidió con frialdad de aquel villano que no hacía mucho los mantenía sometidos en esa casa, por lo que no le ofreció la mano, y se limitó a sostenerle la puerta para que saliera mientras, fuera, uno de los criados lo aguardaba, dispuesto a acompañarlo. «Espero noticias», precisó Paolo en su lugar. «Las tendrás», prometió Gaspar sin darse por ofendido, con la sonrisa en el rostro mientras se despedía de él. De no ser por la intervención del criado que se interpuso, Gaspar habría chocado con Marina y Aurelia, ambas ataviadas para salir a pasear. La madre se detuvo en seco y frunció el ceño, los ojos entornados, irradiando odio. La hija, una joven de 14 años, no supo cómo reaccionar. Gaspar se adelantó. «Siempre bella, Marina». Trató de halagarla. «Eres igual que tu madre cuando era una joven que iluminaba Nápoles y destrozaba corazones. Y tú también me recuerdas a tu abuela Sofía», añadió dirigiéndose a Aurelia y alargando una mano con la que pretendía sostenerle el mentón. «No os acerquéis a ella», masculló Marina y se lo impidió con un manotazo. «Os mataré como lo hagáis». Una vez más, de las innumerables que la habían asaltado a lo largo de su vida, Marina revivió el dolor y el ultraje de su violación, ahora con la sangre golpeándola en las sienes tras horrorizarse ante la visión de la misma mano que tiempo atrás se agarró a sus pechos, en esos momentos ya descarnada y de dedos retorcidos, intentando tocar el rostro de su hija. Gaspar, por su parte, supo esconder toda reacción ante la amenaza que acababa de lanzarle. «No puedo imaginar muerte más dulce que la que llegara de tu mano por respirar el mismo aire que esta diosa», contestó con las palmas hacia el cielo por delante de Aurelia, como si ello fuera indiscutible. Marina vio alejarse a lo largo del pasillo a la renqueante y cadavérica figura negra. Por un momento, aquella contestación la engañó como si le presentara una nueva realidad, un Gaspar cortés y adulador, y su propia desdicha juvenil ya olvidada, enterrada en el silencio. Nadie sabía que él la había violado. Nunca llegó a encontrar el momento de confesarse a su marido. Nunca quiso ahondar en el dolor y en la vergüenza que ello seguía provocándole. Tomó de la mano a su hija y la apretó con fuerza, prometiéndose no perdonar jamás, no olvidar el terrible daño que aquel depravado le había originado a ella y a cuantos la rodeaban. A mediados de diciembre de 1479, Lorenzo de Medici desembarcaba en Nápoles, donde permanecería hasta finales de febrero del año siguiente, cuando firmó con Ferrante el tratado de paz que ponía fin a la guerra. «Supongo que ahora los florentinos nos liberarán de este compromiso tan peligroso», comentó Marina a su esposo. Sin embargo, la esperanza que iluminaba su rostro desapareció ante la mueca con la que Paolo recibió el comentario. «¿No?», inquirió. «No lo creo. Pero los florentinos siempre han jugado a dos bandas». Paolo se detuvo y su mujer lo instó a continuar gesticulando con las manos. «Lo que sé, lo sé por Michele, y es secreto». Marina soltó una carcajada sarcástica antes de revolverse. «Llevamos meses espiando los secretos de los nuestros, de los napolitanos, sus fuerzas, la artillería, la pólvora, los barcos, todo. Corremos el riesgo de que nos descubran, nos detengan y nos condenen a...». No quiso ni verbalizarlo, y golpeó el aire como hacía su padre con rabia. «¿Y ahora me sales con que no puedes contarme lo de los florentinos? Te recuerdo que tu amigo Michele requirió mi compromiso personal». El mercader asintió pensativo. Era cierto. Desde hacía meses, el propio Paolo comunicaba a Michele a través de su establecimiento bancario en Nápoles, disimulado en cartas comerciales encriptadas, el resultado de todas las informaciones que le iba trasladando Gaspar, y a este, el entramado de hombres con el que contaba. No había movimiento de barcos, mercaderías, soldados o armas que no se consignase detalladamente.
Hicieron correr los bulos y las mentiras que los florentinos consideraban oportuno. Paolo conocía el procedimiento. Lo había utilizado con Liboria y en ocasiones continuaba apoyándose en esas tretas. Algunas de las noticias falsas calaban entre la gente y las autoridades, otras no, pero lo que siempre conseguían era un estado de desconfianza permanente en la administración del rey, que al final nunca sabía si las confidencias que le llegaban de sus espías eran fidedignas y creíbles o no. El trabajo era considerable, y Michele, tal como prometió, procuró que el Banco Florentino apoyara cualquier actividad comercial de Paolo. Gaspar, por su parte, creó una sucursal del crimen en Florencia y la Toscana, activa siempre que no atacara a protegidos de los Giotchi y, por supuesto, de los Medici, allegados y amigos y demás priores de la signoría. Pero si esa labor ocupaba muchas horas a Paolo, que asumía personalmente el encriptado de las comunicaciones, otras tantas le supusieron haber de cumplir con una parte del encargo que ni siquiera Marina conocía: ganarse la confianza de los hombres con los que Alfonso, duque de Calabria, compartía lecho. No pretendemos que mantengas relaciones con ellos, quiso disculparse Michele, abochornado tras oírse él mismo. Paolo sonrió con cierta nostalgia. Puede que esos hombres se presten a entregarse al heredero del trono, pero no creo que esté en su mente, mucho menos en su deseo, el contacto carnal con un simple mercader que camina ya hacia la vejez. No eres. Paolo alzó una mano con vigor e impidió lo que previó halagos falsos por parte de Michele. Conozco a esos hombres, aclaró. En ocasiones hemos compartido fiestas con jóvenes y... Bien, no hace falta que te cuente, aunque nunca estaba Alfonso que yo supiera. Recuperaré esos contactos, pero el duque de Calabria es muy peligroso. Tras abandonar a su esposa, María, el rey Alfonso V había caído prendado de su joven paje Gabriele Correale. Luego tuvo una relación pura y virginal con la Dalagno a decir de esta, y si bien se le atribuían algunos bastardos que nunca reconoció, sus amoríos parecían haberse desarrollado en la caballerosidad, el romanticismo y, sobre todo, el honor del llamado a encontrar el Santo Grial. A su hijo Ferrante se le conocían bastantes relaciones extramatrimoniales y, por lo tanto, hijos ilegítimos a los que beneficiaba con generosidad, pero no se murmuraba sobre posibles relaciones nefandas. Alfonso, duque de Calabria, era radicalmente opuesto a su padre y a su abuelo. Cruel y perverso en extremo, trasladaba su actitud violenta, caprichosa y soberbia tanto en la vida como en el ejercicio de su cargo a las relaciones sexuales que mantenía de manera indistinta con hombres y mujeres, a quienes no concedía oportunidad de oponerse a su voluntad. Había forzado a numerosas jóvenes, e incluso a las esposas de los propios varones. Se encaprichó de una caracciolo, de nombre Cecarella, que se negó a satisfacer su deseo. Alfonso la secuestró, y en su propio palacio la violó y ultrajó durante los días que su esposo y su padre tardaron en acudir al rey para que pusiera fin a la barbarie de su hijo. Cecarella murió a causa de las lesiones a poco de retirarse a un convento. Alfonso, desencantado como un niño al que le quitan su diversión, cegado por la ira, hizo matar al padre, librándose el esposo de igual suerte porque huyó raudo y tomó los hábitos en un monasterio recóndito. Ese era el heredero al trono de Nápoles y lugarteniente de Ferrante, al que Michele pedía que espiase a través de sus amoríos. Paolo tembló ante la posibilidad de que el duque de Calabria lo descubriera, porque para cumplir con su amigo, acudió a Tommaso, lo sedujo con un par de regalos y lo conminó a introducirlo en alguna reunión en la que pudiera coincidir con uno de los amantes de Alfonso. Lo consiguió y, en calidad de un viejo sodomita melancólico e inofensivo, aunque rico, muy rico, que era tal como se presentaba, trabó amistad con alguno de ellos. Las confidencias caían con el vino, entre las risas por liberarse de unas manos jóvenes, expertas y ávidas. A diferencia de la que obtenía en los mercados y los puertos,
En aquel entorno de despreocupación y hedonismo, Paolo tuvo acceso a información íntima y privada de personajes que podían influir en el destino del reino. Bien utilizados, esos datos valían más que cualesquiera otros. Reprimió un escalofrío de miedo conforme recordaba. ¿Te encuentras bien?, inquirió Marina trayéndolo a la realidad, a la discusión acerca de la razón por la que Michele no los liberaría de su compromiso de espiar para él. Florencia siempre ha sido aliada de los turcos, afirmó él con rotundidad. Eso ni es nuevo ni es un secreto, se quejó su mujer. Todo el mundo sabe que Florencia siempre se ha entendido con esos infieles. No tienen fronteras con ellos como si las tenemos nosotros o los venecianos, bien que marinas, ni compiten comercialmente. Me lo has explicado 1000 veces. Cierto, pero ahora la relación se ha incrementado. Florencia ha estado a punto de perder la guerra y Lorenzo, el poder. La señoría no tenía dinero para continuar luchando. Sus aliados le fallaban y sus ciudadanos estaban a punto de rebelarse. Con este tratado de paz, se quedarán tranquilos y recibirán a su príncipe como un salvador. El perjudicado es el Papa Sixto y sus parientes, que están más que irritados con este vuelco de la situación. Pero bueno, añadió sonriente mientras se encogía de hombros. Así es Italia, no me aclaras nada. Volvió a protestar Marina. Los turcos atacarán e invadirán el reino de Nápoles, sentenció él. Marina dio un respingo. ¿Cómo estás tan seguro?, inquirió con un repentino pánico en sus rasgos. Porque los turcos se lo habían revelado a los venecianos, explicó Paolo. En agosto, un embajador de la Gran Puerta se presentó en Venecia para proponer al Dux una alianza militar con el objetivo de atacar el sur de Nápoles, territorio que siempre había estado en el punto de mira de la República, que así vería asegurada su potencia naval. La Serenísima, que mantenía un tratado de paz leonino y humillante que había tenido que suplicar a los turcos, y que consiguió firmar en enero tras muchos años de guerra infructuosa contra los otomanos, esquivó la propuesta militar, se declaró neutral y retiró su flota, pero tampoco advirtió del peligro a los napolitanos. Algo similar sucedió con Florencia. La Gran Puerta se acercó a la Signoria, la República amiga, tan pronto como comprobó que Lorenzo de Medici tenía problemas con el Papa, sus familiares y los napolitanos. Al regreso del Magnífico con la paz firmada, Mehmed II ya había entregado al asesino de su hermano Giuliano, refugiado en Constantinopla desde hacía más de un año. Si los venecianos estaban al tanto de ello, comentó Paolo, ¿cómo no lo iba a saber su mejor aliado, Florencia? Michele asegura que los turcos nos invadirán. Hasta ahora han conquistado gran parte de las costas del Adriático Oriental, Albania y su ciudad de Vlore entre ellas, reducto de la flota turca, a un tiro de piedra de la península. También han tomado islas del Egeo como Negroponte, conquistada a los venecianos. Han ido haciéndose con territorios que les permitirán establecerse en el sur de Italia, desde donde controlarán el tráfico por mar hacia Oriente, y se convertirán en los dueños del Mediterráneo. Entonces hemos espiado para los musulmanes, los infieles, lo hemos hecho para los florentinos, afirmó Paolo, para Lorenzo de Medici, aunque ese príncipe cristiano está acuñando medallas que alaban la grandeza del turco, el enemigo de nuestra civilización. Rebuscó en su bolsa, sacó una y la entregó a su esposa, que leyó la inscripción. Tú sabes latín, observó él. Michele me lo tradujo como Mehmed domina Asia, Trebisonda y la Gran Grecia, se le adelantó ella, y ahora viene a por Italia. Mehmed pretende conquistar todo el imperio que dio origen a Bizancio, reconoció Paolo. Roma es su sueño. No, rectificó. No es su sueño, es su convicción. El sultán se considera heredero del imperio romano, merecedor de la misma grandeza que los césares. Y nosotros le ayudamos a conseguirlo, lamentó ella. En el verano de ese año de 1480, estalló una de aquellas periódicas epidemias de peste que asolaban Europa tras la terrible plaga de 1348. En ese caso, se trató de un virulento brote en las orillas enfrentadas del Adriático, las de Albania y las de Italia. El peligro de una invasión turca, siempre presente en el ánimo de Ferrante por más que sus aliados no le hubieran desvelado la firme decisión de la Gran Puerta de atacar su reino, se disipó ante el avance de una plaga que en Vlore llegó a causar la muerte de 3 de cada 4 personas que se infectaban. Gedik Ahmed, Bajá de Vlore, simuló la retirada de efectivos otomanos de la ciudad infectada.
Paolo recibió instrucciones urgentes de Florencia para apoyar el ardid, y Gaspar y los suyos hicieron correr el rumor en el puerto de Nápoles hasta conseguir que todo ciudadano sostuviera con tenacidad que no había nave que arribara de Oriente cuya tripulación no declarara que, efectivamente, los turcos se habían replegado ante la tremenda mortalidad de aquel nuevo brote de peste. «¿Esto qué estamos haciendo?», se atrevió a apuntar Marina. «Solo puede significar que el ataque de los turcos está próximo», contestó Paolo. «Pero no es correcto». «¿Y qué lo es?», se revolvió su esposo alzando la voz. «Que los reyes y los príncipes hagan oídos sordos al peligro de invasión, algo que nadie ignora. ¿Sabes cuánta gente humilde y pacífica pagará con su vida por esa negligencia? Y nosotros seremos tan culpables como ellos. No asumamos la responsabilidad que solo corresponde a los grandes. Nosotros nos limitamos a vivir y a defender a los nuestros». Ferrante pudo caer en la argucia del otomano, creer esos rumores, por otra parte avalados por misivas de embajadores de unas y otras repúblicas. O quizá, en un ejercicio que nunca conocerían ni Marina ni Paolo, liberarlos de culpa alguna por considerar que el ejército turco, en aquel momento empeñado en la conquista de Rodas, no tenía capacidad militar suficiente para atacar a su reino, y decidiera no dar importancia a los planes de Mehmed II. Pero lo cierto es que, con excepción de una compañía de 400 hombres que envió a solicitud de la ciudad de Brindisi, el grueso del ejército napolitano, al mando de su hijo Alfonso, continuó en la Toscana, muy lejos del sur de la península, ocupando Siena en contra del tratado de paz firmado con Lorenzo de Medici. Unos y otros, como siempre, empeñados en las intrigantes rencillas del centro de Italia. Así las cosas, el 28 de julio de 1480, un enjambre de más de 100 naves turcas se posicionó ante las costas de los lagos Alimini, cerca de Otranto, una de las ciudades más meridionales de la península italiana, donde, sin oposición alguna, desembarcaron miles de soldados, genízaros, jinetes árabes, caballería pesada, 7 inmensas bombardas y decenas de piezas de artillería de menor calibre. Menos de 2 semanas después, el 11 de agosto, exclusivamente defendida por los señores feudales de la zona, caía Otranto tras verse sometida a intensos y feroces bombardeos. El capitán se había opuesto a la rendición confiando en la ayuda de Ferrante y los demás estados italianos defensores de la cristiandad. Sin embargo, la defensa a ultranza de la ciudad y la beligerancia de los napolitanos, que llegaron a disparar una bombarda durante la tregua pactada para negociar una posible rendición, acto innoble donde los hubiera a juicio de los turcos, que consideraban sagrada la diplomacia, estimularon a Gedik Ahmed a entrar a saco y mostrar su crueldad con la población. Miles de jóvenes fueron esclavizados, y las muchachas más bellas terminaron en los serrallos de Constantinopla. Se masacró a los recién nacidos. Las mujeres fueron violadas por un sinfín de soldados. Se ejecutó a los religiosos y los judíos. La sanguinaria represión culminó con la fría y sistemática matanza de más de 800 hombres, decapitados a golpes de cimitarra, uno tras otro, delante de la tienda de campaña del Bajá Gedik, entre gritos, llantos y ríos de sangre en un ritual macabro destinado a aterrorizar a las naciones cristianas. Y hasta tal punto fue así, que aquel papa inicialmente indolente ante el ataque musulmán, sopesó trasladar, una vez más, la Santa Sede a Aviñón. Gedik castigó de forma cruel y ejemplar la resistencia de un pueblo ante el asedio otomano. Deseaba asustar a los cristianos, objetivo que consiguió con creces. Con independencia de las creencias de los vencedores, la matanza de Otranto no se sustentó en diferencias religiosas. No se instó a nadie a apostatar de la cristiandad. A ninguno de aquellos centenares de hombres se le ofreció conservar la vida si se convertía, si abrazaba el culto a Alá y a su profeta Mahoma. No. Todos ellos fueron metódicamente decapitados como consecuencia de la desidia de los príncipes de los pueblos italianos que deberían haber acudido en su defensa.
Arnau, hundido hasta las rodillas, sus ropas rezumando barro, trataba de empujar el carro igual que lo hacían el resto de los soldados. Consciente de que su aportación física era nula, percibía sin embargo que el hecho de que el duque de Lagonegro, general del ejército napolitano que lo fue en su día, hoy jefe artillero, se metiera en el lodo con ellos los animaba a esforzarse por liberar el transporte del cenagal en que se había atascado. A pesar de sus 63 años, conservaba las fuerzas y, sobre todo, el ánimo necesarios para dirigir a sus hombres. Lo que todos ignoraban era que la dureza de la contienda, el esfuerzo físico agotador, más aún en un hombre de su edad, le servían para borrar de su mente todos los malos recuerdos. Por las noches caía tan exhausto que el semblante de Isabella, que nunca olvidaba, se esfumaba vencido por un sueño abrumador. Sí se permitía, por el contrario, pensar en sus hijos, incluso en Marina. ¿Estaría el malnacido de Gaspar aún acogido en su casa? Claudio le había dicho que era un despojo humano, y él deseaba con todas sus fuerzas que su hermanastro sufriera el mayor tiempo posible, tal como se merecía. Quizá había muerto ya. Se prometió interesarse en su próxima visita a Nápoles, aunque lo cierto era que escapaba de allí a la menor oportunidad. Se sentía mejor junto a los soldados. Incluso en un momento como ese en que las tropas se retiraban. Tras la toma de Otranto, el duque de Calabria había abandonado apresuradamente sus posiciones en la Toscana y corrido en defensa del reino. Tanto que su padre, Ferrante, ni siquiera lo dejó entrar a pernoctar en Nápoles de camino al sur de la península. En Otranto se encontraron con que los turcos recibían constantes y abundantes refuerzos por mar, hombres, caballos, armas, provisiones. Mientras tanto, los napolitanos seguían sin contar con la ayuda de ninguno de los príncipes italianos. No así del cielo, puesto que éste los ayudó en forma de tempestades y constantes aguaceros que cayeron sobre la península de Salento. Las adversas condiciones meteorológicas no solo interrumpieron unas hostilidades iniciadas con una derrota ante la manifiesta superioridad de los otomanos, sino que también permitieron que las tropas recogieran agua, dado que aquellos habían envenenado los pozos de los alrededores de Otranto. Llegó octubre, y el frío se cernió sobre el ejército napolitano. El campamento establecido en San Francesco aparecía inundado. La ropa de los hombres se mantenía permanentemente empapada, y las tiendas de campaña, estropeadas y agujereadas por el azote de una lluvia pertinaz, ya no protegían de las inclemencias. Faltó la comida en una tierra devastada, sus campos asolados por un enemigo que recibía las provisiones por mar desde Albania, sin que la flota napolitana pudiera impedirlo, atascada como estaba en el puerto de Brindisi, a causa de los vientos desfavorables. En esas pésimas condiciones, la peste atacó con mayor virulencia, sin distinción de clase o rango. El duque de Calabria ordenó a sus tropas acuartelarse en los lugares de Roca y Castro, en la Apulia, despoblados tras las correrías de los turcos por la zona. 3.000 infantes y 2.000 hombres a caballo, insuficientes para combatir al enemigo turco, se replegaban con urgencia en busca de cuarteles en los que pudieran secarse y reponerse. Entre ellos se encontraban Arnau y sus artilleros. Iban al frente de una línea de carros cargados de bombardas, espingardas, balas de hierro o de piedra y pólvora en ingentes cantidades. Un peso excesivo que hacía que los transportes se atascaran en el lodo e inmovilizaran a los bueyes que tiraban de ellos. «Descargad esos barriles», ordenaba Arnau, tratando de hacerse oír entre el aguacero y el escándalo de hombres y animales. Eran, en ese caso, decenas de barriles de pólvora. Los carros nunca saldrían del lodazal sin liberarlos de aquella carga. Cada disparo de bombarda requería, según su calibre, de 2 a 10 kilos de explosivos. El peligro radicaba en que la pólvora se mojase y se estropease, por lo que Arnau pugnaba por cubrir los recipientes con los restos de las tiendas de campaña y cualquier otro elemento que ayudase a protegerlos del agua.
Calado, embarrado, Arnau iba y venía de los barriles y los cañones, amontonados en la orilla de un camino impracticable, a los carros. Y cuando uno quedaba desatascado, lo cargaba de nuevo y exhortaba a los conductores a buscar suelos más firmes. «Todo está igual», se quejaban estos. «¿Queréis quedaros atrás?», gritaba para estimularlos mientras el resto de las tropas, también los civiles y los mercaderes que los seguían, los superaban. Los carreteros arreaban entonces a los bueyes y mostraban más atención, aunque poco más adelante Arnau volvía a toparse con algunos de esos mismos carros hundidos en el barro hasta los ejes de las ruedas. Desesperaba, juraba e insultaba al cielo, golpeaba al aire y a la lluvia que continuaba martirizándolos, se estaban rezagando. Los soldados desfilaban presurosos a su lado, sin prestar atención a los ruegos de los artilleros ni a las órdenes que trataba de imponerles su capitán, un personaje grotesco por sucio y empapado, el barro deslizándose por su rostro congestionado. Muchos se rieron y se burlaron. «¡Hijos de puta!», estallaba Arnau sin dejar de ayudar a los suyos, cargando, descargando, empujando. En aquella retirada desordenada bajo el aguacero, enfermos y resentidos por las victorias turcas, la autoridad no existía. El duque de Calabria galopaba hacia Nápoles, se murmuraba entre la tropa. Y mientras los hombres renegaban de su suerte y los dejaban atrás, Arnau seguía con sus diatribas. «¡Necios! Clamaréis al cielo cuando os falte la artillería». «No te equivoques, viejo», le contestó un ballestero que en ese momento avanzaba a su altura. «El duque no reclamará al cielo, te culpará a ti». Arnau quiso replicar, pero se quedó sin palabras. Tenía razón. El ballestero torció el semblante en una mueca cínica. «¡Continúa empujando el carro!», lo machacó otro ballestero del mismo grupo, una partida de cerca de una veintena que marchaban juntos. «¡Y vigila tu culo!», se burló un tercero. «Porque el duque te lo va a reventar cuando se entere de que la pólvora está en mal estado». Las carcajadas resonaron por encima de la lluvia. Arnau estaba confundido. Pese a la idiosincrasia de cada cual, conocía bien el carácter y la forma de reaccionar de los soldados. Llevaba toda la vida tratándolos. Sin embargo, aquellos ballesteros percibió algo extraño en su actitud, en su manera de conducirse. Los observó con atención mientras los superaban. Disponían de buenas armas y mejor equipamiento, por mojado que estuviera. El calzado era robusto, de calidad, y las prendas también. No parecían soldados regulares del rey. Sin duda se trataba de mercenarios, una tropa bien pagada por algún noble o principal. Los hombres avanzaban junto a los artilleros sin ofrecerles ayuda, alguno todavía burlándose. Arnau, escarnecido, pugnaba por no desenvainar una espada que continuaba manejando con torpeza, aunque todavía con la pericia suficiente para atravesar a un par de aquellos insolentes deslenguados. Aún así, se esforzó por olvidarlos y se centró en empujar uno de los carros. «¡Todos juntos!», arengó a sus hombres, empeñado en tirar de uno de los bueyes como si pretendiera sacarlo del barro sin ayuda. Por delante de él, los ballesteros que se le habían encarado hablaban entre ellos, seguros de que nadie podía oírlos en aquel desorden. «Quizá no sea necesario ni sabotear las bombardas», apuntó el cabecilla. «En una de estas se quedarán sin pólvora para disparar». Los hombres que encabezaban la partida anduvieron unos pasos asediados por el aguacero que les caía encima. «Nos pagan por sabotear al ejército de Alfonso», reflexionó el primero, aunque me indicaron que nos cebásemos especialmente en Arnau Estanyol, que serían muy generosos si conseguíamos su ruina y su descrédito. «¿Quiénes? Sé quién me lo dijo a mí». «¿Quién? No puedo revelarlo. Pero es público y notorio que el que costea esta compañía de ballesteros es un rico mercader de Nápoles, Paolo Cribino, que está casado con la pupila de Estanyol. Todo eso es sabido en Nápoles, no revelo nada nuevo, como tampoco que padre e hija no acabaron bien. Nada más despiadado que una pelea entre familiares», sentenció otro de aquellos hombres. «¿Entonces será esa mujer y su esposo quienes pagarían para que hundamos al artillero? Es de suponer, aunque no lo puedo asegurar. En fin, mientras a nosotros nos paguen». En ese preciso momento, Arnau Estanyol conseguía desatascar un carro más. «¡Adelante!», gritó exultante. La situación de los napolitanos mudó en dramática.
Ningún país italiano acudió con tropas en su ayuda. Sixto IV, el mismo papa que había prometido a Ferrante 4.000 soldados de élite bajo el experto mando de Montefeltro, ordenó a su caudillo que no acudiese a Otranto y que permaneciera atento en Ancona, por si los otomanos decidían invadir los estados pontificios. Ferrante elevó ciudadanos, elevó los impuestos sobre el pan, requisó todos los objetos preciosos de las iglesias, empeñó su corona y hasta los libros más importantes de su biblioteca para obtener fondos con los que afrontar la guerra. Venecia continuaba firme en su posición neutral y Florencia y Milán no se implicaban. En cuanto al sobrino del Papa, Girolamo Riario, señor de Imola y Forlì, se atrevió a proponer a los venecianos atacar Nápoles junto a las tropas papales y aprovechar la penuria para conquistar el reino de Ferrante. Los venecianos se opusieron, pero esa muestra de benevolencia no impidió que, en pleno invierno, los turcos asolaran la península de Salento con razias constantes, saquearan ciudades y esclavizaran a miles de italianos que enviaban a los mercados de Oriente para su venta. En una de esas incursiones, un día de febrero de 1481 frío y desapacible, los turcos se permitieron engañar a las tropas napolitanas, a las que brindaron la posibilidad de liberar con facilidad una línea de esclavos poco custodiada que se arrastraba lenta y amargamente hacia Otranto. Los soldados cristianos, afligidos por el cariz de los acontecimientos bélicos y diplomáticos, se envalentonaron y juraron venganza. La trampa en la que cayeron conllevó la muerte de 1.500 de ellos, muchos masacrados tras rendirse en Minervino, lugar en el que buscaron refugio. Los turcos solo sufrieron unas 20 bajas. Arnau, custodio celoso de unas piezas de artillería que no se utilizaban porque ni se combatía a campo abierto ni se asediaba ciudad alguna, veía con desesperación cómo, entre muertes y deserciones, que Gedik Ahmed incitaba a razón de unos espléndidos 15 ducados por soldado cristiano, el ejército napolitano se desintegraba. Más allá del campo de batalla, en los salones del Papa y de los príncipes italianos, Venecia volvía a oponerse a una coalición, en este caso europea, ante la oferta de ayuda por parte de Francia y España siempre que los italianos se sumaran a ella. La imposibilidad de aunar en una alianza militar a los enemigos naturales de los turcos llevó a Ferrante a chantajear a los estados italianos y principalmente al Papa, defensor de la cristiandad. Si no lo socorrían, afirmó el monarca, no podría recuperar Otranto ni impedir la llegada masiva de tropas de Oriente, por lo que se aliaría con Mehmed II y le franquearía el acceso a la península, cuya conquista total constituía el objetivo ya declarado del todopoderoso sultán. Tras la matanza de Minervino, Arnau fue convocado a Brindisi, en cuyo puerto permanecía fondeada la flota de Ferrante. Sorprendentemente, con el ejército napolitano herido de muerte por causa de aquella masacre, Gedik Ahmed decidió cruzar el Adriático y regresar a Constantinopla. Todos los espías confirmaron una noticia que el turco tampoco escondió. Los preparativos de su partida en el puerto de Otranto eran notorios para cualquier espectador. Arnau Estañol, junto a sus espingarderos y ayudantes, embarcó como artillero en una de las galeras de la Armada que el 25 de febrero zarpó del puerto de Brindisi rumbo a Vlore para interceptar la flota de Gedik. Los cómitres forzaron la boga para arribar a la bahía albanesa al atardecer, y allí anclaron, ocultos entre las rocas. Su intención era avizorar, a la mañana del día siguiente, la llegada de la flota turca, compuesta por 32 barcos, 8 galeras, que navegaban por delante y, tras ellas, varias palandarie, en las que generalmente se transportaba la caballería sobrecargadas en este caso de hombres, esclavos y el botín obtenido por los otomanos. Arnau, escondido con los oteadores en lo alto de la roca, tras la que se ocultaba su nave, apreció la tremenda superioridad de los napolitanos. 19 galeras contra 8, más del doble, porque el resto de la flota turca no contaba, impedida para cualquier batalla por el tipo de embarcación y el exceso de carga que transportaba. «Los tenemos», masculló dirigiéndose a Luca, por más que éste no pudiera oírlo ya que se hallaba situado abajo, en la barca, de pie en la proa, con la bombarda preparada. Por un momento Arnau observó al artillero, dispuesto al combate, y sonrió. Le había tomado cariño en la Santa Agnese, y desde entonces lo acompañaba.
en ocasiones como su subalterno, en otras como su compañero. Luego recorrió con la mirada el resto de las galeras, a cubierto de la vista del enemigo tras las muchas rocas de aquella bahía, y percibió la tensión de tripulaciones y remeros, todos prestos a atacar, conscientes de la proximidad de la batalla con la flota turca en cuya capitana, sentado en una silla de oro que refulgía de manera extraña, casi divina, viajaba Gedik Ahmed Bajá. «Acabaremos con todos ellos», susurró ilusionado. «Los infieles nunca más osarán poner uno de sus sucios pies en el reino de Nápoles». Pero la flota turca se deslizaba frente a ellos sin que los almirantes y demás nobles al mando de la napolitana dieran la orden de atacar. «Los hombres están cansados del esfuerzo de ayer», discutían entre ellos. «No aguantarán un abordaje», sostuvo otro. «Cierto, no pelearán con la energía suficiente». La sola presencia de Gedik, majestuoso en su trono de oro, atemorizaba a los cristianos. Aún así, la escuadra tampoco podía regresar a Brindisi sin haber planteado batalla, de modo que los generales resolvieron que las galeras ataquen a los navíos de carga. Arnau descendió de la roca a tiempo para abordar la nave antes de que ésta abandonara su refugio y los remeros bogaran con toda su fuerza hacia el enemigo. Gedik, consciente de la supremacía de la armada enemiga tras un simple vistazo, escapó abandonando un botín que cayó en manos de los cristianos. La batalla fue desigual. Arnau y Luca bombardearon sin oposición las casi indefensas naves enemigas, pesadas, sobrecargadas, incapaces siquiera de maniobrar con agilidad, al mismo tiempo que contemplaban, bastante decepcionados, cómo huían todas las galeras de guerra otomanas. «Persigue al turco por Jesucristo», había exigido Arnau del capitán de la galera, pero este obedeció a sus mandos y mantuvo el rumbo hacia las naves de carga. «¿Qué mierda de victoria celebráis?», gritó como si pudieran oírlo desde el barco. «Habéis dejado escapar al turco. ¡Cobardes!». «Se ha conseguido la destrucción de la flota otomana», intervino alguien a su lado. «Solo la de los barcos auxiliares», replicó Arnau con sequedad. «Las galeras han escapado, pero hemos liberado a los presos y recuperado el botín. Decenas de kilos de plata robada del Exe», intervino un tercero. «Lo único que valía era la captura de Gedik Ahmed Bajá». «¿Y nuestros compañeros que iban a la esclavitud?». «No lo entendéis», le recriminó Arnau. «Si hubiéramos capturado a Gedik y vencido a las galeras de guerra, el resto de la flota se habría entregado. Ahora el turco volverá a Nápoles», advirtió, «con mayores fuerzas, y buscará venganza, y su respuesta será tanto o más cruel y sanguinaria que la que nos ha mostrado hasta ahora. Ya no recordáis a los 800 decapitados de Otranto», clamó, y un par de hombres dieron un paso atrás, como si los hubiera golpeado. «A las mujeres violadas, cuando tengáis que enfrentaros al Bajá de nuevo», añadió señalándolos sucesivamente. «Todos os arrepentiréis de no haberlo matado hoy». Muchos de los hombres que ya habían llegado con las galeras y las fustas se acercaron curiosos. Tras su admonición, que nadie se atrevió a discutir, se apartaron de un Arnau que se movía inquieto, mascullaba para sí, golpeaba al aire y profería insultos. «¡Necios!». La gente esperaba, igual que él, a que la nave capitana arribara. Alguien habló de Arnau Estanyol, y la historia de aquel personaje capaz de enfrentarse públicamente a los almirantes corrió de boca en boca y excitó las expectativas. «¡Cobardes!», aulló Arnau en cuanto se aproximó la capitana y consideró que los de a bordo le oirían. Aguardó todavía más, hasta que la nave se acercó al pantalán, los nobles vestidos de gala en la borda, con la atención dividida entre las operaciones de atraque y las invectivas de aquel personaje plantado en el muelle. «Habéis dejado escapar al turco», repitió Arnau cuando ya podía ver los rostros, algunos crispados, de los capitanes de la flota y los muchos principales que los acompañaban. «Las almas de miles de soldados napolitanos se revuelven en sus tumbas ante tal vileza», gritó. «Nuestros muertos esperaban venganza». Esa afirmación levantó el aplauso de muchos soldados. «Habéis renunciado al honor por la plata». Uno de los nobles de la nave capitana se apoyó en la borda y lo señaló. «¡Detenedlo!», exigió a los alguaciles que se hallaban en el muelle. «Habéis traicionado a la cristiandad», lo acusó Arnau antes de que un par de oficiales lo agarraran de los brazos. «Soy el duque de Lago Negro», se revolvió. «Solo puedo ser detenido por orden del rey». Al oírlo, los soldados aflojaron la presión.
«Vos no podéis mandar mi detención», recriminó al del barco, a quien rodeaban y apoyaban sus iguales con actitud arrogante. «Desembarcad y lo discutiremos», lo retó desenvainando la espada sin oposición alguna por parte de los oficiales, amedrentados ante el desafío entre aquellos hombres de calidad. De repente, Arnau se encontró con el arma en la mano y buscó la sensación de poder que siempre acompañaba los retos y las bravatas, pero nada notó. En su lugar, lo asaltaron los recuerdos de innumerables entrenamientos contra enemigos imaginarios y la frustración en la que caía ante el dolor y la grosería de sus maneras. Ahora todo volvía a ser real y estaba señalando con la punta de su arma a un cobarde. ¿Acaso tenía miedo?, se preguntó. «Luchad», acertó a desafiar al noble, tratando de alejar de sí aquella sensación. Acercaban la pasarela para el desembarco cuando otro oficial de mayor rango se acercó a Arnau. «Alfonso, duque de Calabria», le dijo al oído, «os ordena que envainéis la espada y evitéis disputas vergonzantes y deshonrosas ante los hombres. No debéis ultrajar a los generales que mañana llevarán a esos soldados a la muerte. Obedeced», le exigió ante la tardanza en hacerlo. Con cierto alivio, Arnau se plegó a las exigencias del heredero. Envainó su espada y vio cómo otro oficial indicaba a los almirantes y demás nobles que eludieran los altercados, señalándoles el muelle por el que debían marchar. Contrito, comparó esa retirada con la de Gedik Ahmed en el mar. En ambos casos se había producido ante sus ojos, él indefenso. Y todo el vigor que acababa de arder en su sangre se diluyó en un instante. «Esos generales han humillado a sus hombres, a todos los soldados napolitanos», dijo. «La victoria que hemos obtenido sobre unos enemigos casi inermes nunca esconderá la infamia de esta batalla», sentenció. No tuvo oportunidad de ver cómo el oficial asentía a su espalda, pero sí se enteró después del estallido de ira del duque de Calabria al saber que su armada había permitido la huida de Gedik Ahmed. Sin embargo, el enfado del heredero no fue suficiente. Los príncipes italianos criticaron con saña a Ferrante y a Alfonso por la cobardía que destilaban sus decisiones y aprovecharon el suceso para menoscabar su prestigio y poner en duda su capacidad en la gobernanza del mayor reino de Italia. Cualquier excusa era buena en el intrigante entorno italiano con el fin de huir de compromisos y cruzadas religiosas y, de paso, mostrar al turco su amistad. Siempre sin decantarse expresamente a su favor, moviéndose en la ambigüedad.